Este lunes 17 de agosto, en México, el gobierno federal reportó 58.610 defunciones estimadas por el coronavirus. El primer caso de esta nueva enfermedad que se detectó en México fue el 28 de febrero pasado y se localizó en la Ciudad de México. Se trataba de un hombre de 35 años de edad. 171 días han pasado y en promedio, desde entonces, han muerto en nuestro país 342.75 personas al día. Aunque hay expertos y personal de instituciones de salud que afirman que el número puede ser 3 veces mayor, ya que muchas muertes se estarían registrando con otras enfermedades parecidas al coronavirus como causa de muerte, debido a la falta de pruebas que se aplican. Sin embargo, en las últimas semanas, el gobierno federal de López Obrador ha informado que el número de contagios ha venido a la baja progresivamente. Cada vez se registran menos contagios diarios. A raíz de esto, se ha comenzado a reactivar la economía a nivel nacional. El presidente repitió hace unos días, como ha venido repitiendo durante toda la pandemia, que estamos bien, por lo menos mejor que otras naciones del mundo. En el concierto de las naciones afectadas por la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados. El presidente López Obrador asegura que los periodistas que lo criticamos exageramos, que somos como sopilotes, alertas de las muertes para con esto atacar a su gobierno y a su amado López-Gatell. Por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, nuestros adversarios o quienes no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido, han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell, y yo lo considero un profesional de primer orden. ¿Un profesional de primer orden? El hombre que le decía a la gente en marzo que si sentía síntomas y no era de un grupo de riesgo se quedara en casa, a menos que le faltara el aire. Si usted es una persona que no tiene estas circunstancias, no tiene estas características, quédese en casa. La enfermedad le va a durar 10 a 14 días, la enfermedad se va a curar espontáneamente. Quédese en casa. Las consecuencias de estos consejos ya todos las sabemos. Los mexicanos en gran parte minimizaron la enfermedad. No dejaron de salir ni se cuidaron en las calles, lo que aumentó los contagios y las muertes. Y es que hay que dejar bien en claro que el coronavirus no es un resfriado común. No es una gripita y ya, como nos lo hicieron pensar López-Gatell y el presidente. El coronavirus coagula la sangre y los órganos y músculos del cuerpo se inflaman a tal grado que los sistemas dejan de funcionar. Eso no lo hace una gripa común y corriente, pero eso tampoco lo dijo López-Gatell, quien 3 meses después de recomendar a la gente quedarse en su casa si se enfermaba, llamó a todos a acudir al doctor ante cualquier síntoma o malestar. Pedimos a la población que si llega a tener COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga persistente, y tienen características como enfermedad crónica o son personas mayores de 60 años, o tienen cualquier edad, pero no se están sintiendo bien y se prolonga la enfermedad, acudan a valoración médica, no se esperen. Pero ya para entonces, la gente ya no confiaba en los hospitales. En todo México se sabe que en estas fechas, si uno llega a los hospitales o clínicas de salud, es a morirse y sin siquiera poder despedirse de su familia, sin recibir más que oxígeno. Y eso, en algunos casos, porque más no hay. No hay tratamientos paliativos, no hay prevención, no hay nada. Hugo López-Gatell habló en junio de que no se descartaba llegar a los 35,000 muertos y habló de un escenario catastrófico en el que se llegaba a los 60,000. Pero entonces ni siquiera se consideraba. Allá por la segunda semana de febrero, el mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000
otro era 12.500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000. No descartamos todavía el intervalo hasta 30.000 o 35.000, y es el que comenté con las y los senadores y comenté hoy con las y los diputados, y es el intervalo plausible de lo que podemos encontrar. Ya estamos en la catástrofe, a pocos días de llegar a los 60.000 muertos, y el gobierno de López Obrador, supuestamente apoyado en lo que dicen científicos de la calaña de Gatell, asegura que se ha manejado la pandemia de manera sobresaliente. Ha habido un manejo responsable de parte de los científicos, los especialistas del sector salud. Son los mejores científicos del país los que están conduciendo la estrategia para enfrentar la pandemia. Estamos hablando de eméritos, de investigadores destacadísimos, y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia. Y mientras las cifras del gobierno federal son cada día más positivas, surgen también cada vez más académicos, investigadores y científicos que aseguran que el presidente y su vocero en la pandemia mienten, manipulan las cifras, financiando con la muerte de miles de mexicanos los puntos de popularidad en las encuestas para López Obrador. Esto no está disminuyendo. Lo único que sí está disminuyendo, y aquí es interesante señalarlo, es que en las últimas 2 a 3 semanas lo que ha disminuido significativamente es el número de pruebas de diagnóstico que realiza nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué han tomado esa decisión? Bueno, esa es una excelente pregunta que creo que merecemos una respuesta. Los mexicanos merecemos una respuesta, y se le haría un llamado muy enérgico al doctor Hugo López-Gatell o a la gente que esté a cargo o al presidente de la República a darnos una respuesta de por qué en nuestro país en las últimas 3 semanas, en lugar de aumentar el número de pruebas, lo que han hecho es sistemáticamente disminuirlas. Usted puede decidir a qué eminencias le hace caso, a las que dirigen un laboratorio de genética molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México, o a un cirquero que miente a cada oportunidad y que dice estupideces como esta. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.